Bienvenidos a Mundo Física y en este vídeo lo que vamos a ver son las operaciones básicas con vectores. Ojo, de manera gráfica, de manera analítica tendríamos que primero definir los sistemas de referencia, cosa que haremos más adelante. Así que empezamos primeramente con la suma de vectores. ¿Cómo sumamos dos vectores de manera gráfica? Pues para realizar la suma tendríamos dos vectores que de manera gráfica hemos dicho que eran segmentos orientados. Ojo, esto lo dijimos en el vídeo anterior, que te recomiendo que lo veas, ahí está. Vale, pues tendremos dos segmentos orientados. En este caso, un vector A y un vector B. Para sumarlos tenemos dos métodos. Tenemos el método del paralelogramo y tenemos el método, pues el segundo método que es el general. Podemos decir que ahora lo explico. ¿Cómo lo hacemos? Pues para el método del paralelogramo lo que tenemos que hacer es poner un punto de referencia a los dos vectores. Es decir, ponemos un punto de aplicación donde aplicamos esos dos vectores, ¿vale? Por ejemplo, este punto de aplicación, ¿vale? Un punto P. Vale, a partir de este punto P de aplicación colocamos nuestros vectores con sus respectivas direcciones, ¿vale? Es decir, este vector A le colocamos aquí tocando el punto de referencia P con su primer extremo y el vector B exactamente lo mismo. Aquí hemos puesto los dos vectores con su punto de referencia P y ya están colocados. Entonces, ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a trazar un paralelogramo. Un paralelogramo se compone con dos lados iguales, bueno, con cuatro lados primeramente, con dos lados iguales 2 a 2. Es decir, este paralelo aquí y el paralelo de B desde A. Aquí tenemos un paralelogramo, por lo cual definimos aquí este vértice. Pues la distancia entre el punto P y el vértice contrario, es decir, V, se define como la suma de los dos vectores, A más B. Es decir, el vector suma o vector resultante va a ser igual a el vector que se traza desde el punto P que hemos definido hasta el punto V, que es el vértice del otro extremo del paralelogramo. Si ahora nos centramos en el método 2, es más de lo mismo. Pero en el método 2 vamos a pensarlo de la siguiente manera. Nosotros estamos dentro de un videojuego. En un videojuego nos permiten estos movimientos. Nos permite el movimiento A y el movimiento B, que están expresados en forma de vectores. Es decir, nos movemos en esta dirección y después nos movemos en esta. Pues vamos a ampliarlo como si fuéramos un personaje de un juego. Partimos desde un punto primero, claramente. Vamos a poner partimos este punto y empezamos cualquiera de ambos movimientos. Podemos empezar por el que queramos. Podemos primero hacer este o este y después hacer el otro. Propiedad conmutativa, que es lo que nos permite la suma. Vamos a empezar primero haciendo el B, por ejemplo. Si hacemos el movimiento B, pues realizamos este vector. Y donde termina el vector B, aquí es donde estaría nuestro personaje después del movimiento del vector B. Pues después realizamos el movimiento de A. El movimiento de A sería este movimiento, uno seguido del otro, ¿vale? Donde termine uno, pues empieza el otro vector. Y entonces, ¿cuál será el vector resultante? Pues si me muevo en esta dirección y después me muevo en esta dirección, entonces acabaré en este punto. Entonces, el vector suma será, pues, la suma de estos dos movimientos, A más B. Pues con estos dos métodos podemos hacer la suma de vectores de manera gráfica. ¿Y con más de dos vectores se podría hacer? Sí. Por ejemplo, vamos a poner una figura hecha con una suma de vectores. Yo puedo tener primero este vector, después este vector, después este vector, después este vector, y la suma de este vector más este vector más este vector más este vector, el vector suma sería desde el primer punto del vector primero al último. Entonces el vector suma sería este vector de aquí, a partir de la suma de los movimientos de los otros vectores. Ojo, para realizar la suma de vectores gráficamente es muchísimo más fácil este método, es decir, el método 2, que si fuera el método 1, porque habría que hacer mogollón de paralelogramos. Vamos a imaginarnos que tenemos nuestro vector A más B a partir de un vector B y un vector A, que se están sumando. ¿Cómo podemos hallar los módulos, en este caso de B, de A y de A más B? Muy sencillo. Pues tenemos que tener en cuenta, primero, podemos hacerlo por dos métodos. Teorema del seno y teorema del coseno, los aprendidos para trigonometría, y con ello nos tiene que venir a partir de los ángulos. Por ejemplo, vamos a utilizar el teorema del seno. ¿Qué nos dice el teorema del seno? Cada lado del triángulo respecto del ángulo opuesto, pues hay que hacerlo en forma de relación. Es decir, lado B entre seno del ángulo opuesto, el ángulo opuesto al lado B, es este de aquí. Es el ángulo por el cual no se forman con otro vector. En este caso B forma ángulos con otros dos lados, con este y con este. Estos ángulos se forman en B. Pues el que no es, el opuesto, sería seno de gamma. Es el lado A entre seno del ángulo opuesto, es este de aquí. Y por último, A más B, es este de aquí con el ángulo opuesto, que es beta, pues seno de beta. Y de esta manera, por ejemplo, con el teorema del seno, que es el más fácil de utilizar, otra vez se puede utilizar el teorema del coseno, pues con el teorema del seno podemos hallar tanto los ángulos que se forman con los distintos vectores como los módulos de los propios vectores, que es con los que tendríamos que trabajar. En este caso, utilizamos esto. Y por último, para terminar este vídeo, ¿cómo podemos
multiplicar un vector por un escalar, es decir, por un número. Aquí tenemos un vector A. Cuando multiplicamos un vector A por un escalar, es decir, por un número, tenemos tres posibilidades. La primera posibilidad, que lambda sea mayor que 0, igual a 0. Tercera posibilidad, lambda menor que 0. Para lambda mayor que 0, es decir, 1, 2, 3, 1,5, cualquier tipo de número que sea real, entonces estamos diciendo que el vector va a aumentar su longitud, ¿vale? Por ejemplo, lambda vale 2, pues el vector sería el doble de longitud, es decir, el módulo sería por 2, y sigue. Bueno, en todo caso, todo esto sería, el sentido va a seguir el mismo, porque lo único que hemos hecho es coger esto y aumentar la longitud del vector, es decir, el sentido y la dirección también van a ser igual. Cuando pongo lambda mayor que 0 hay un pequeño problema, porque entre 0 y 1, por ejemplo 0,5, el vector no se alarga, sino que se acorta. Bueno, pues eso es una pequeña excepción, ¿vale? El vector se acorta para los vectores, para los números lambda que estén entre 0 y 1. Cojamos 0,7, 0,9, 0,3, 0,33 periódico, vector se va a encoger. Lambda es igual a 0. Pues si lambda es igual a 0, entonces estamos haciendo que el módulo del vector A sea 0 por el módulo de A. Es decir, 0 por el módulo de A, ¡pam!, lo encogemos hasta transformarlo en 0. Es decir, que si lambda es igual a 0 no hay vector. Desaparece. Y si lambda es negativo, pues si lambda es negativo, la única diferencia que tenemos es que partiendo desde un punto de aquí, si hacemos lambda negativo, por ejemplo, menos 2 por vector A, pues lo que vamos a hacer es, la longitud se va a multiplicar por 2, eso está claro, o sea, la longitud va a ser igual que esta, pero el sentido va a ser contrario, es decir, ese menos, ese negativo, nos va a cambiar el sentido del vector. En vez de ir para allá, ojo, siguiendo todo la misma dirección, recordemos que la dirección es la recta por la que pasan los vectores, la dirección va a ser la misma, el problema es el sentido, que el sentido en vez de ir para allá, va a ir para el otro lado. Y lo que va a pasar es que va a ser en sentido contrario, es decir, en sentido opuesto. Y de longitud, 2 veces A. Si esto es A, pues 2 veces A. Y sentido opuesto. Como si fuera un espejo. Si esto fuera un espejo, se refleja. Y más de lo mismo, entre 0 y menos 1, todos esos números van a hacer que primero cambie de sentido el vector, y lo segundo es que lo acorte. Recordemos, entre 0 y 1. Los valores de lambda, perdón, entre 0 y menos 1, los valores de lambda, o entre menos 1 y 0, los valores de lambda van a hacer que cambie de sentido y se acorte. Y así serían las operaciones básicas con los vectores de una manera gráfica. Nos vemos en el próximo.